¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas, segunda parte de la sección de geometría analítica de la guía de autoestudio UNAM 2020. En el video anterior vimos ejercicios acerca de circunferencia, una cónica, y en este video vamos a ver las que nos hacen falta, que serían la parábola, la elipse y la hipérbola. Antes de pasar a realizar los ejercicios, quiero agregar para cada tipo de cónica un pequeño repaso de la teoría. Tenemos primero entonces lo que es una parábola. En este caso vamos a ver parábola vertical. He agregado este gráfico, el gráfico de una parábola vertical ascendente que abre hacia arriba, también conocida como parábola convexa. Lo he hecho de esta manera para explicar cada uno de los puntos, cada uno de los parámetros que conforman o que describen esta parábola. Voy a ir agregando entonces cada elemento, por ejemplo el vértice de la parábola, vértice en el punto H, K, y voy a ir señalando todos estos elementos en el gráfico. Cuando vimos en el tema de funciones un poco de función cuadrática, les hablé algo de las gráficas de parábola y les mencionaba que íbamos a ver 4 tipos. 2 tipos verticales y 2 tipos horizontales, y en ese momento les hablé brevemente acerca del vértice. Pues aquí tenemos el vértice, donde se podría decir que es el punto donde la parábola cambia de sentido, por decirlo de alguna manera, ya que podemos ver que aquí la parábola es una función descendente, va bajando, y luego de que pasamos por el vértice ella empieza a ascender. El vértice en este caso es en el punto H, K. Normalmente la UNAM en esta guía normalmente siempre citan parábolas con vértice en el origen, es decir, H vale 0, K vale 0, 0,0. Por lo que el vértice siempre se encontraba en este punto. Sin embargo, a mí me da gusto saber que lo hayan agregado de esta manera para abordar el caso general, que es la parábola con vértice en H, K. En la ecuación de la parábola vamos a poder identificar dónde se encuentra señalado el vértice. Esta sería la ecuación de una parábola vertical, convexa, es decir, que abre hacia arriba. Donde podemos ver que aquí tenemos x menos el valor de x en el centro, que es h, elevado al cuadrado, y esto es igual a 4p multiplicado por y menos el valor de y en el centro, o en el vértice más bien, de la parábola, que es K. Viendo el gráfico de la parábola que les he suministrado, vemos que el vértice se encuentra en este punto, que es 2,2. Por lo tanto, aquí en la ecuación donde tenemos x menos h, tenemos x menos 2, que es el valor de h, y aquí y menos k, y menos 2, que es el valor de k. El caso especial se da cuando el vértice se encuentra en 0,0 y esta función se reduce, digamos, se vuelve más simple, ya que nos queda de esta forma, sin h y sin k. Esta es la ecuación de una parábola con vértice en el origen y que es convexa o que abre hacia arriba. La longitud del lado recto es 4p. Valor absoluto de 4p más bien, porque es una distancia, por lo tanto siempre debe ser positivo. La parábola es definida como un lugar geométrico en el cual se cumple la siguiente condición. Cualquier punto de la parábola, para este ejemplo el punto C, cumple la condición de que la distancia que hay desde este punto hasta un punto que se llama foco, en este caso B es el foco, es igual a la distancia que hay desde ese punto hasta una recta fija que se llama directriz de la parábola. En este caso, el foco es el punto B. Vamos a decir que esta distancia es A mayúscula y la directriz es esta línea verde que les muestro acá abajo. Y vamos a decir que su distancia es B. Pues la definición de la parábola dice que la distancia que hay desde el punto hasta el foco es igual a la que hay desde el punto hasta la directriz. Por lo tanto, diríamos que A es igual a B. Esa sería la definición de parábola. Les menciono esto para hablarles de lo que es el lado recto. El lado recto es una línea paralela
a la directriz que pasa por el foco. Esto que tenemos aquí, un segmento de recta más bien, que pasa por el foco y que es paralelo a la directriz. Si nosotros aplicamos para este punto la definición de la parábola, vamos a saber que esta distancia es la misma que tenemos aquí. Y esta distancia es 2p, ya que p es la distancia que hay desde el foco hasta el vértice. Y esa es la misma distancia que hay desde el vértice hasta la directriz. Así que aquí tenemos p, aquí tenemos p y acá tendríamos 2p. Pero ese 2p podemos ver que es la mitad del lado recto. La otra mitad es esta, que también sería 2p. Y 2 veces 2p se nos convierte en 4p, que es la longitud del lado recto. Más elementos de la parábola: la distancia focal, que ya me les adelanté a decirles cuál era, la distancia que hay desde el vértice hasta el foco, esta que tenemos aquí, que es p. Más elementos tendríamos el foco, la ubicación del foco para una parábola vertical que es convexa, que abre hacia arriba, se encuentra en el punto H, K más P. Vean aquí en el punto donde está el foco, el punto B, que tenemos H vale 2, entonces tenemos H es 2, y K más P, que sería el valor de K, que es 2, más el valor de P, que es 1, que sería 3, entonces el foco, por aquí tenemos. ¿De dónde he obtenido el valor de P? Simplemente viendo este elemento. Vean que este elemento que tenemos aquí resulta ser esto que tenemos aquí, 4p. Así que si tenemos que 4p es igual a 4, este 4 pasa a dividir y obtenemos que p vale 4 entre 4, que es 1. Y de ahí tenemos entonces el valor de p. Más elementos tendríamos la directriz. La directriz es una recta, ya les mencionaba la recta de color verde, que pasa por este punto. Es una recta constante, no sube, no baja, siempre mantiene su mismo valor y pasa o intercepta el eje Y en el punto K menos P. De manera que aquí tenemos que K vale 2, si le restamos P, que vale 1, llegamos a que la recta es Y igual a 1. Por aquí podríamos ubicar el 1, pueden ver en la gráfica, y es por ahí, por donde pasa la directriz. Más cosas sobre ella. Lo que les había mencionado es que estas parábolas se les llama convexa, abren hacia arriba. También se les llama cóncava hacia arriba. Toda esta teoría es mencionada porque en el examen pueden citarle en algún enunciado que una parábola es convexa y ustedes deberían de saber que tienen esta forma, que abren hacia arriba. O pueden decirle que es cóncava hacia arriba y tiene esta forma también. Una cosa más que no agregué acerca de la parábola es la excentricidad. La excentricidad aplicada a las cónicas se refiere a la deformación que sufre una circunferencia para convertirse en una de estas otras cónicas, en una parábola, en una elipse o en una hipérbola. En el caso de la parábola, la excentricidad tiene el valor 1, es constante, siempre vale 1. Así que recuérdenlo por si también les aparece esto en el examen. Hemos visto entonces parábola vertical convexa. Vamos a pasar a ver el caso de la parábola vertical que abre hacia abajo, también conocida como cóncava. En este caso vamos a hacer más rápido la teoría porque prácticamente muchos de los valores son los mismos. La parábola sigue siendo vertical, por lo tanto tiene la misma ecuación, con la diferencia de que el término 4p ahora es negativo. Vean que ahora es menos 4p. Aquí tenemos menos 4. Por lo tanto, menos 4 es igual a menos 4p. Este menos 4 es igual a este menos 4p. Despejamos el valor de p y obtenemos menos 4 entre menos 4 igual a 1. Aquí tenemos el vértice 2,2, así que aquí tendríamos el foco. Ubicado en 2, veamos el foco, K menos P. P vale 1, entonces 2 menos 1, 1, que es lo que tenemos aquí. La directriz, vean la forma de la directriz.
K más P. K vale 2, P vale 1. 2 más 1, 3. Aquí pasa por 3 la directriz. Prácticamente lo mismo que el caso anterior. El vértice. Lo único que deben memorizar, saber muy bien, es que cuando abre hacia abajo, este término es negativo. Pueden verlo aquí en la ecuación. Y debido a eso varían la ubicación del foco, que antes era K más P, y la ubicación de la directriz, que antes era K menos P, y ahora son K menos P y K más P, como que se invierten. Recuerden también que esta parábola se llama parábola cóncava. También le llaman cóncava hacia abajo. Pasamos a la parábola horizontal. La que les muestro acá es una parábola horizontal que abre hacia la derecha. La definición de parábola sigue siendo la misma. Simplemente plantea que la distancia que hay desde el foco hasta un punto es la misma que hay desde ese mismo punto hacia la directriz. Misma definición porque es la misma cónica, una parábola. Aquí les muestro la ecuación de esta parábola que estamos viendo en el gráfico y también he señalado el vértice y el foco. Vamos a pasar a ver los elementos que componen esta parábola. El vértice sigue siendo en h, k, pero ahora la ecuación tiene otra forma y es la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. ¿Qué ha cambiado respecto a las parábolas verticales? Que ahora el elemento que va a estar al cuadrado es y. Y menos k está al cuadrado. Por lo tanto, si esto lo desarrollamos, la variable que nos va a quedar al cuadrado es la y. Y en el caso anterior, en las parábolas verticales, la variable que nos quedaba al cuadrado era la x. Es la diferencia que tienen. Como abre hacia la derecha, este elemento es positivo. Abre hacia la derecha, positivo. Más cosas. Si el vértice se encuentra en 0,0, nuevamente se simplifica la ecuación de la parábola y nos queda de esta forma. El lado recto sigue siendo 4p. La distancia focal sigue siendo p. El foco ahora el desplazamiento en el foco ahora se realiza sobre la distancia horizontal. Antes era k más p, ahora es h quien se ve alterado. H más p. Vean que aquí 4p es 4, por lo tanto p va a valer 1. Lo hice así para simplificar los cálculos, p vale 1. Así que el foco estaría en h más p. Aquí vemos que h vale 1. Si le sumamos p, que vale 1, obtenemos 2, que es la ubicación del foco. Y luego coma k. K vale 3. Aquí tenemos 3. H más p es 2, porque es 1 más 1. Y k es 3. La ubicación de la directriz. Ahora la fórmula de la directriz, vean que antes era y igual. Ahora la fórmula es x igual. Y lo que se ve alterado es el valor de x, que sería h menos p. H vale 1, p vale 1, h menos p sería 0. Es decir, que vamos a tener una recta vertical, como la que tenemos aquí, vertical, que pasa por x igual a 0. Aquí tenemos x igual a 0. Realmente no son muchos los cambios que tienen que memorizar o aprenderse. Pasamos a ver el otro caso de parábola horizontal, que sería la parábola horizontal que abre hacia la izquierda, que tenemos aquí. No le cambie mucho al gráfico, simplemente vean que el cambio está en la ecuación. Si revisan la ecuación, aquí tenemos que este término 4p ahora es negativo. El vértice sigue siendo h, k. La ecuación sigue siendo la misma, solo que ahora el término 4p es negativo. Y eso es lo que hace que la parábola abra hacia la izquierda. La simplificación, cuando nos encontramos con el vértice 0,0, nos queda de esta forma. El lado recto sigue siendo 4p, la distancia focal p. El foco ahora es h menos p, k. Antes era h más p. La directriz ahora es h más p. En el caso que abría a la derecha era h menos p. Son los cambios que tienen que memorizar, la ubicación del foco y el cambio de signo. Más allá de esto todo es igual.
si logran aprenderse todos estos elementos, no van a tener ningún problema para entender y resolver los ejercicios. Doy por terminada la teoría, vamos a pasar a resolver los ejercicios. En el ejercicio 21 tenemos una parábola cuyo foco es el punto 0,-6 y la ecuación de la directriz es y igual a 5. Tenemos que encontrar la ecuación de esta parábola. La primera observación, la primera pista para resolver el ejercicio sería que observemos la ecuación de la directriz, la cual nos indica que es una parábola vertical. Esto debido a que recuerden de la teoría que la directriz de una parábola horizontal tenía la forma x igual a un valor aquí constante, y la de una parábola vertical tiene la forma y igual a un valor. Aquí tenemos la directriz de una parábola vertical. Ya sabemos entonces que se trata de una parábola vertical. Ahora la segunda observación sería que el punto del foco respecto a la directriz indica que el foco está por debajo de la directriz y que por lo tanto la parábola abre hacia abajo. Vean el punto. Si nosotros trazamos el plano cartesiano, en y igual a 5, digamos por aquí, en y igual a 5, pasa la directriz. Y en el punto 0,-6, digamos por acá, se encuentra el foco de esta parábola. La parábola siempre abre en dirección al foco, no en dirección a la directriz. Por lo tanto, la parábola seguramente va a tener esta forma, abre hacia abajo. Con esta información ya podemos plantear lo siguiente. El foco tiene la forma h,k-p, que es el foco para una parábola vertical que abre hacia abajo. Y la directriz tiene la forma y igual a k más p, también para una parábola vertical que abre hacia abajo. Del enunciado vemos que el foco tiene como valores 0,-6, por lo tanto h vale 0 y k menos p vale menos 6. Y de la directriz vemos que y vale 5, así que k más p vale 5. Y con estos dos valores, con estas dos ecuaciones, k menos p y k más p, podemos plantear un sistema de ecuaciones. K menos p vale menos 6, según el foco, y k más p vale 5, según la directriz. Si restamos estas dos ecuaciones, se nos va a anular p, y vamos a tener que 2k es igual a menos 1. Por lo tanto, k es igual a menos 1/2. Así que el foco se encuentra, el vértice se encuentra en 0,-1/2. Ahora de aquí podemos encontrar el valor de p. K más p vale 5 según la ecuación de la directriz. Sabemos que k vale menos 1/2. Ese menos 1/2 pasa a sumar al miembro derecho y obtenemos 11/2. Ahora solo nos haría falta citar la ecuación de una parábola vertical que abre hacia abajo, donde veríamos que como abre hacia abajo, el término 4p es negativo. Como es una parábola vertical, el valor que va al cuadrado, la variable que va al cuadrado es la x. Luego sería cosa de sustituir los valores. Tendríamos lo siguiente: h vale 0, lo sustituimos aquí, y k vale menos 1/2, lo que tenemos aquí. El valor de p, 11/2, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. En este punto 4 por 11/2 podemos simplificar el 2 con el 4 y nos queda menos 2 por 11. Y la ecuación se nos va a convertir en esto. Este menos 22 va a multiplicar por lo que está dentro del paréntesis, de manera que nos va a quedar menos 22y menos 11. Buscamos entre las respuestas y vemos que la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio 22. La ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco a, 0, donde a es la solución positiva de la ecuación 2t al cuadrado más t menos 6 igual a 0. Vamos a encontrar primero entonces la solución de esta ecuación para conocer el valor de a. Tenemos entonces directamente aquí ya lo he convertido a esta forma. Recuerden que cuando tengan un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, para factorizarlo tienen que convertirlo en la forma que les muestro acá. Y luego lo factorizarán como si se tratara de un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Eso es lo que ya tengo aquí.
Así que ahora voy a factorizar. Encontrando dos números que multiplicados me den a menos 12 y que restados me den a 1. Esos números son 4 y menos 3. Y luego simplificando por aquí tenemos en el primer factor factor común 2, así que podemos sacarle mitad con el 2 del denominador, quedándonos t más 2. Y estos serían los factores. Para cada uno de ellos despejamos el valor de t y encontramos que t vale menos 2 o vale 3 medios. Como el ejercicio nos pide que trabajemos con el positivo, nos quedamos con que a vale 3 medios. De manera que el foco se encuentra en el punto 3 medio, 0. El ejercicio nos dice también que el vértice se encuentra en el origen, es decir, que h vale 0 y k vale 0. La segunda observación sería acerca de las coordenadas del foco. Recuerden que para una parábola vertical, el foco tiene las coordenadas 0, k más menos p. Si la parábola abre hacia arriba es k más p y si abre hacia abajo k menos p. Y para una parábola horizontal es h más menos p, k. H más p si abre a la derecha y h menos p si abre a la izquierda. Como la parábola tiene centro en el origen, h y k valen 0. Así que para el caso de una vertical, el valor del foco sería 0, más menos p. Y para una horizontal, el valor del foco sería más menos p, 0. Desde aquí podríamos descartar este punto porque vean que la forma que tenemos es de un valor para la x y 0 para la y. Así que no coincide con este estilo, sino más bien con este. Además, pensemos en lo siguiente. Tenemos aquí el plano cartesiano. El vértice dice que es en el origen. Y el foco en el punto 3 medio, es decir, por aquí. Las parábolas siempre abren del vértice en dirección al foco. Es decir, que esta parábola abriría de esta forma. Sería una parábola horizontal que abre hacia la derecha. Y el valor de p sería 3 medios. De manera que ahora podemos sustituir en la ecuación de una parábola horizontal que abre hacia la derecha, que es la que tenemos aquí. Vean que para las parábolas horizontales, quien va elevado al cuadrado es y. Y que 4p es positivo. Así que sustituimos los valores de k y de h. Aquí tengo un error de escritura. Aquí coloqué y menos k y aquí x menos k es x menos h. Ambos son 0, sustituimos y sustituimos el valor de p. 4 por 3 medios, se va a simplificar el 4 con el 2 y nos va a quedar 2 por 3, que es igual a 6. Así que y al cuadrado igual a 6x es la ecuación de la parábola que estamos buscando. Y la solución es el inciso A. Pasamos al ejercicio 23. El foco y la directriz de la parábola 2y menos x al cuadrado igual a 0 son respectivamente. Para esto entonces vamos a acomodar la ecuación de la parábola. El menos x al cuadrado lo podemos mover hacia el miembro derecho de la ecuación para que se nos vuelva positivo, quedándonos de esta manera. Ahora podríamos ordenarlo y decir x al cuadrado es igual a 2y. Esto porque si decimos que a es igual a b, es lo mismo que decir que b es igual a a. Simplemente los acomodamos a como se nos haga más familiar la ecuación. Llegados a este punto podemos ver que se trata de una parábola con vértice en el origen, es decir, h y k valen 0. En la ecuación de la parábola, que es vertical, ¿por qué vertical? Me voy a pausar. Porque la variable que está elevada al cuadrado es la x, por lo tanto una parábola vertical. Como el valor 4p, que es el que acompaña a y, es positivo, entonces es una parábola vertical que abre hacia arriba, una parábola convexa. Sustituimos entonces estos valores del vértice que acabamos de conocer, h y k vale 0, el valor 4p es 2, así que lo sustituimos. Con esta sustitución podemos ver que 4p vale 2, es este elemento que tenemos aquí. Por lo tanto, p es igual a 1 medio. El 4 pasa a dividir, 2 entre 4 nos queda 1 medio. La ecuación del foco de una parábola vertical que abre hacia arriba es de la forma h, k más p. Y su directriz es de la forma y igual a k menos p.
Ya sabemos cuánto vale P, ya sabemos cuánto vale H y cuánto vale K. Así que el foco sería 0,1 medio y Y, la directriz sería K menos P, que sería 0 menos 1 medio, igual a 1 medio. Y la respuesta sería el inciso D. Los puntos de intersección de la parábola y al cuadrado igual a menos 16x con la recta x más y igual a menos 12 son... Para esto cabe recordar que cuando dos ecuaciones se interceptan y queremos encontrar esos puntos donde se intersectan, lo que hay que hacer es formar un sistema de ecuaciones con estas ecuaciones y encontrar los valores x, y que las satisfacen. Esto se debe a que supongamos que la parábola tiene esta forma y tenemos una recta, digamos, de esta forma. Estos puntos que tenemos aquí son intersecciones y en esos puntos el valor de x y el valor de y es el mismo tanto para la parábola como para la recta. Para resolver este sistema de ecuaciones vamos a despejar el valor de x, de manera que esta y, que es positiva, la vamos a pasar al miembro derecho de la ecuación negativa, quedándonos de esta forma. Como el valor de x y el valor de y es el mismo para ambas ecuaciones cuando se interceptan, entonces esta x que hemos despejado aquí de la recta es la misma x que tenemos aquí para la parábola. Así que podemos sustituir la x de la recta en la ecuación de la parábola, quedándonos de esta forma. El menos 16 va a multiplicar por menos 12 y por menos y, quedándonos esta ecuación. Vamos a agrupar todos los elementos en el miembro izquierdo y se nos va a formar una ecuación cuadrática. Para resolverla sin necesidad de factorizar voy a utilizar la ecuación cuadrática, la fórmula general cuadrática, que dice lo siguiente: menos b, esto es b, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que es el coeficiente de la y al cuadrado, multiplicado por c, que es el término independiente, 192. Y todo eso dividido entre 2 por a, es decir, 2 por 1. Realizamos los cálculos y llegamos a que en el subradical tenemos 1024. Y la raíz cuadrada de 1024 es 32. Vamos a tener dos valores de y, uno utilizando signo positivo y el otro negativo en la operación del numerador. Así que tendríamos por un lado 16 más 32 entre 2 y por el otro tendríamos 16 menos 32 entre 2. Y los valores de y serían 24 y menos 8. Y los valores para x sería simplemente sustituir cada uno de estos valores de y en la ecuación de x que habíamos despejado al inicio, que la x es igual a menos 12 menos y. Utilizamos primero el valor 24 entonces, para y 24, x va a ser menos 12 menos 24, que es menos 36. Y para y igual a menos 8, x va a ser igual a menos 12 menos menos 8. Menos 12 menos menos 8 es como decir menos 12 más 8, que es menos 4. Por lo que los puntos de intersección serían los puntos menos 36,24 y menos 4, menos 8. He adjuntado aquí un gráfico para mostrarles qué era lo que pasaba, qué es lo que pasa cuando dos rectas se intersectan. Más o menos por acá tenemos el menos 36 para x y por aquí donde se intersectan las rectas más o menos tenemos el 24 para y. Así que este punto que tenemos aquí, que olvidé señalar los valores, sería menos 36 para x, 24 para y. Y por aquí tendríamos, vean, un menos 4 para x y un menos 8 para y. Menos 4 para x, menos 8 para y. Y la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio 25, el último de parábola. La ecuación de la parábola cuyo eje de simetría es el eje y, vértice en el origen y que pasa por el punto de intersección de las rectas, nos dan dos rectas, dos ecuaciones. Entonces vamos a encontrar esta parábola. Si ya se nos dice que la parábola tiene eje de simetría y,
quiere decir que la parábola va a ser de esta manera o de esta. Luego se nos dice que el vértice que tiene vértice en el origen, por lo tanto va a quedar su vértice en 0,0. Faltará averiguar ahora entonces si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y eso lo vamos a averiguar cuando sepamos cuál es ese punto de intersección de estas rectas, ya que la parábola pasa por ese punto. Entonces, para encontrar el punto de intersección de dos rectas, formamos un sistema de ecuaciones. Esta sería la ecuación 1 y aquí tendríamos la ecuación 2. Voy a utilizar el método de reducción para resolver sistema de ecuaciones y la operación será la siguiente. 2 veces la ecuación 1 menos 3 veces la ecuación 2. 2 veces la ecuación 1 me va a quedar de esta forma. Voy a explicarlo paso a paso que hice. 2 veces la ecuación 1. Es como decir que un 2 multiplica por toda la ecuación 1. 2 por 4x, tenemos 8x. Luego 2 por 3y, tenemos 6y. Y luego 2 por menos 14, tenemos menos 28. Y luego dice menos 3 veces la ecuación 2. Es como decir que un menos 3 multiplica por toda la ecuación 2. Tendríamos menos 3 por menos 3x. 9x, luego menos 3 por 2y, menos 6y, y finalmente menos 3 por 2, menos 6. Sumamos estas dos ecuaciones, entonces se nos va a anular la y, porque tenemos 6y menos 6y, 8x más 9x, 17x, y menos 28 menos 6 igual a menos 34. El 17 que está multiplicando la x pasa a dividir y obtenemos que x vale menos 2. En cualquiera de las ecuaciones sustituimos este valor de x igual a menos 2. Yo lo voy a sustituir en la ecuación 1. Así que la x vale menos 2. Tendría 4 por menos 2 más 3y igual a menos 14. 4 por menos 2 es menos 8. Este menos 8 que es negativo, al moverlo al miembro derecho pasa a positivo. Menos 14 más 8 me va a dar a menos 6. El 3 que está multiplicando con la y pasa a dividir y obtenemos que y vale menos 2. Así que la parábola que estamos buscando pasa por el punto menos 2, menos 2. Vamos a volver a plantear entonces hacia dónde abre la parábola. Sabemos que el vértice es en el origen, digamos por aquí. Dice que esta parábola pasa por el punto de intersección de las rectas en menos 2, menos 2. Menos 2 para x, digamos por aquí. Y por acá menos 2 para y, es decir, pasa por este punto. Obviamente que si la parábola abriera hacia arriba, no pasaría por ese punto. Por lo tanto, se nos hace obvio que la parábola abre hacia abajo, del vértice hacia abajo. Y con eso nos damos cuenta que se trata de una parábola vertical que abre hacia abajo, una parábola cóncava. Y la ecuación para esta parábola es la que tenemos aquí. X menos h elevado al cuadrado igual a menos 4p multiplicado por y menos k. H y k valen 0 porque el vértice está en el origen. Y ahora nos haría falta encontrar el valor de p, ya que no lo sabemos. Para encontrar el valor de p basta con recordar que si una parábola pasa por este punto, pasa por un punto, digamos, significa que ese punto es solución de esta ecuación. Es decir, este punto hace que esta igualdad que hay entre estos dos términos se cumpla. Por lo tanto, este punto nos va a servir para encontrar el valor de p. Aquí tenemos lo que vale x, aquí lo que vale y, sustituimos en la ecuación y tenemos que menos 2 al cuadrado es igual a menos 4p menos 2 por menos 2. De manera que 4 es igual a 8p. El 8 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que p vale 1 medio. Sustituimos ahora entonces en la ecuación de la parábola. Y obtenemos que la parábola o que la ecuación que buscamos es x al cuadrado igual a menos 2y. Y la respuesta sería el inciso C. Hemos terminado con los ejercicios acerca de parábolas. Antes de pasar a resolver los ejercicios acerca de elipse, vamos a ver un poco de teoría. Nos vamos a encontrar con dos tipos de elipse, la elipse horizontal y la vertical. Primero veremos la elipse horizontal.
Para estudiar las características de esta cónica he adjuntado la ecuación de una elipse horizontal con su respectiva gráfica. La elipse que voy a tratar, que voy a explicar, es la elipse con centro en el punto H, K. Podría decirse que es genérica, ya que el caso que estudian en la UNAM para el examen de la UNAM es el caso de la elipse con centro en el origen, es decir, H y K valen 0. La ecuación de una elipse horizontal con centro en el punto H, K tiene esta forma. De esta ecuación van a haber varias cosas que van a necesitar manejar. La principal de ellas seguramente va a ser que el valor de a al cuadrado siempre se va a encontrar como denominador de la variable que indica cuál es la orientación de esta elipse. En este caso, la a al cuadrado se encuentra como denominador de la x. Por lo tanto, nos indica que es una elipse horizontal. Cuando la a al cuadrado se encuentra como denominador de la fracción que contiene a y, se va a tratar de una elipse que es vertical. Acerca de la definición de lo que es una elipse. La elipse se define como un lugar geométrico compuesto por todos los puntos que cumplen la característica de que la suma de la distancia que hay desde los focos hasta este punto, en este caso el punto que muestro acá, la suma de las distancias que hay desde los focos hasta este punto son iguales a una constante que llamamos 2a. Y esa constante 2a resulta ser la longitud del eje mayor. La longitud del eje mayor es igual a 2a. El eje mayor es la línea que les muestro en color amarilla, que va desde el punto C hasta el punto D. La longitud del eje menor es igual a 2b. El eje menor es la distancia que va desde F hasta E, la línea que les muestro en azul. Como podrán imaginarlo ya, la elipse contiene dos ejes, uno mayor y uno menor. Finalmente, la distancia focal es igual a 2c, la distancia que hay entre los dos focos. Pueden notar que una elipse contiene 4 vértices, 2 que forman parte o que están en los extremos del eje mayor y 2 que están en los extremos del eje menor. Las variables a, b y c se encuentran relacionadas mediante esta ecuación. Los vértices que se encuentran en los extremos del eje mayor tienen la ecuación h más menos a, k, donde a es conocido como el semieje mayor, ya que es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta uno de los vértices en el eje mayor. Esto es a, y esta distancia también es igual a a. Los vértices que se encuentran en los extremos del eje menor tienen la ecuación h, k más menos b, donde b se conoce como el semieje menor, ya que es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta uno de los vértices del eje menor. Esto sería entonces b, y esta distancia que tenemos aquí también es b. Los dos focos de la elipse se calculan o se encuentran en los puntos dados por la ecuación h más menos c, k, donde c es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta uno de los focos, de manera que esto es c y esta distancia que tenemos aquí también es c. Las elipses, al igual que la parábola, también tienen un lado recto y es una línea perpendicular al eje mayor que pasa por el foco, es decir, este es el lado recto y este que tenemos por acá también es el lado recto. La ecuación para calcular el lado recto es 2b al cuadrado entre a. Finalmente, la excentricidad de una elipse es c dividido entre a. Recuerden que para el caso de la parábola la excentricidad era igual a 1. Para el caso de la elipse la excentricidad es un valor entre 0 y 1, ya que c es menor que a. Recuerden que c es esta distancia que tenemos aquí desde el centro hasta el foco y a es la distancia que hay desde uno de los vértices del eje mayor hasta el centro. Pueden notar aquí en la gráfica entonces que c es menor que a. Otra cosa que deben saber, no sé si ya lo había dicho, es que a es mayor que b. Siempre en la elipse a es mayor que b. Es por eso que es importante que noten
que cuando la A se encuentra con la X es horizontal, porque significaría que el eje mayor se encuentra en el eje X o paralelo al eje X. Y cuando A se encuentra como denominador de la Y, significa que el eje mayor se encuentra en el eje Y o paralelo al eje Y. Y por lo tanto la elipse es vertical. Antes de pasar a ver la elipse vertical, me gustaría también que identifiquemos todos estos valores en esta gráfica que he adjuntado en esta elipse. Se trata de una elipse horizontal. ¿Cómo lo sabemos? Ya que el denominador más grande se encuentra con la X. Es decir, que esto es A al cuadrado. De aquí podemos deducir que A vale 5. Ya que A al cuadrado es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Esto que tenemos aquí sería entonces B al cuadrado. Por lo tanto, de aquí podemos identificar que B vale 3. Con estos valores podríamos encontrar cuánto vale C utilizando esta ecuación. Simplemente tendríamos que despejar C. La C la pasaríamos para acá, positiva, y la B la pasaríamos para acá, negativa. De manera que tendríamos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, C al cuadrado sería 25 menos 9, que es 16. Si extraemos la raíz cuadrada de C al cuadrado y de 16, obtenemos que C es igual a 4. Y ya conoceríamos entonces los valores A, B y C. Ya que conocemos estos valores y conocemos que el centro es el punto 4,5, que lo podemos identificar aquí, 4 para X, 5 para Y, podemos fácilmente ubicar cada uno de los puntos que dan las características de esta elipse, que serían los vértices y los focos. Los vértices que se encuentran como extremos del eje mayor tienen la forma h más menos a, k. Sabemos que h vale 4 y sabemos que a vale 5. Por lo tanto, tendríamos para este caso h menos a, k. H vale 4, a vale 5, tendríamos 4 menos 5, que es menos 1, k, y k vale 5. Así que este sería el punto menos 1,5. Para este otro vértice que también se encuentra con el eje mayor, tendríamos h más a, k. Por lo tanto, tendríamos h que vale 4 más a que vale 5. 4 más 5 tendríamos 9, k, y k vale 5. Así que sería el punto 9,5. Para los vértices que tenemos con el eje menor, la ecuación dice que es h, k más menos b. Sabemos que k vale 5 y que b vale 3. Por lo tanto, aquí tendríamos h que vale 4, k más b. K vale 5, b vale 3. 5 más 3 sería 8. Pueden identificar aquí en el plano cartesiano que el punto se encuentra en 8 para Y y en 4 para X. Y para el vértice de aquí abajo tendríamos h, que es 4, k menos b, que serían 5 menos 3, que es 2. Para el caso de los focos tendríamos, la ecuación es h más menos c, k, que sería 4 más menos 4, 5. Para el caso de 4 más 4 tendríamos 8,5 por aquí. Y por aquí tendríamos 0,5. Con toda la teoría que hemos visto acerca de elipse horizontal, estaríamos listos para resolver los ejercicios que nos propone esta guía. Algo más que me gustaría agregar, que creo que es totalmente importante, es lo que ocurre cuando el centro es en el origen, que es lo que se estudia para esta guía. Cuando el centro es en el origen, quiere decir que h vale 0 y que k vale 0. Y simplemente la ecuación se simplifica, ya que aquí tendríamos x menos 0 y y menos 0. Por lo tanto, solo nos quedaría x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. La ecuación se simplifica. Se simplifican también los puntos o las ecuaciones que nos sirven para encontrar los vértices y los focos. En el caso de este vértice nos quedaría simplemente, se nos anula la h ya que vale 0 y nos quedaría más menos a, 0
por el otro lado 0, más menos b, y para los focos nos quedaría más menos c, k. Todo esto en el caso de elipse horizontal. Ya cuando apliquemos los ejercicios van a lograr identificarlo más rápido. Vamos a pasar a ver el caso del elipse vertical rápidamente, ya que prácticamente es lo mismo. He adjuntado también una gráfica con su respectiva ecuación para que podamos señalar cada una de las características. Nuevamente el centro es en el punto h, k. La ecuación, en este caso, observen lo que les mencionaba antes, la a al cuadrado se encuentra con la variable como denominador de la variable que nos indica cuál es la orientación de la elipse. En este caso se encuentra con y, por lo tanto la elipse es vertical. Recuerden que a al cuadrado siempre es mayor que b al cuadrado. Vean acá en la ecuación que el mayor se encuentra con la y. Eso nos indicaría que se trata de una elipse vertical. La longitud del eje mayor sigue siendo 2a, el eje menor 2b y la distancia focal 2c. En este elipse vertical podríamos identificar el eje mayor, la línea que les muestro en color verde, y que pueden ver que se encuentra de manera vertical paralela al eje y. El eje menor es la línea que les muestro en color amarilla, que es paralela al eje x. Pueden notar para el caso de las elipses, tanto horizontal como vertical, que los focos siempre se encuentran ubicados en el eje mayor. La ecuación que relaciona a B y a C sigue siendo la misma. Los vértices cambian un poco. En el caso de los vértices que se encuentran en el eje mayor, son ahora h, k más menos a. Recuerden que antes eran h más menos a, k. Es algo que deben saber también. Y los vértices para los ejes menor, para el eje menor, se encuentran en los puntos h más menos b, k. Los focos ahora se encuentran en los puntos h, k más menos c. Antes era h más menos c, k. Todo esto deben manejarlo. La longitud del lado recto sigue siendo la misma y la excentricidad sigue siendo c sobre a. Al igual con el caso de la elipse horizontal, cuando el centro es el origen, entonces aquí tendríamos x menos 0 y aquí y menos 0. De manera que nos quedaría x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado. Y esto igual a 1. Dando por terminada entonces toda esta teoría, creo que ya podemos pasar a resolver los ejercicios sin tener ningún problema. Pasamos entonces a ver los ejercicios. En el ejercicio 26 se nos dice que la longitud del eje mayor es 16 y la distancia focal es 8. Entonces hay que encontrar la ecuación de la elipse con eje focal en el eje y. Varias cosas que notar. La longitud del eje mayor es 16. Recuerden que el eje mayor es 2a. De aquí podemos saber que a vale 8, ya que el 2 pasa a dividir al 16 y nos queda que a vale 8. La distancia focal sabemos que es 2c. De aquí podemos despejar c, el 2 pasa a dividir y sabemos que c vale 4. Los valores de a y c están relacionados mediante la ecuación b al cuadrado igual a a al cuadrado menos c al cuadrado. Así que de aquí podemos encontrar el valor de b al cuadrado. Sustituimos y tenemos que b al cuadrado es igual a al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, 64, menos c al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Así que b al cuadrado sería 48. Sabemos cuánto vale a al cuadrado, sabemos cuánto vale b al cuadrado. Ya podríamos plantear la ecuación. Pero nos hace falta una cosa. Nos hace falta saber si es una elipse horizontal o una vertical. ¿Cómo vamos a saber eso? Dice el enunciado. La ecuación de la elipse con eje focal en el eje y. Si nos dice que el eje focal es el eje y, quiere decir que los focos se encuentran en un eje que es paralelo al eje y. Digamos que este es el eje y, este es el eje x, tenemos eje y, eje x, este de acá arriba es y, parece x. Por lo tanto el eje focal es paralelo al eje y. El eje focal siempre se encuentra en el eje mayor. Por lo tanto estoy diciendo aquí
que el eje mayor es vertical, es paralelo al eje Y. Y como el eje mayor es vertical, se trata de una elipse vertical. La ecuación de la elipse vertical es la que les muestro ahora. Conocemos el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado. Sustituimos y ya tenemos determinada cuál es la ecuación. La respuesta sería el inciso B. Dejamos ahí entonces este ejercicio y pasamos al 27. Determina la ecuación de la elipse que pasa por el punto raíz de 7 sobre 2,3. Su eje mayor es el eje X y A es igual a 2B. Si sabemos que su eje mayor es el eje X, ya desde aquí sabemos que se trata de una elipse horizontal. La ecuación de la elipse horizontal es la que muestro ahora, donde la a al cuadrado, que es el denominador más grande, se encuentra con la x al cuadrado. Conocemos que esta elipse pasa por este punto, es decir, que este punto es solución de esta ecuación. Así que podremos sustituir este valor de x y este valor de y en esta ecuación para encontrar los valores de a y de b. Además sabemos que el valor de a es igual a 2b. Algo más que quiero hacer es convertir esta ecuación en una expresión de una sola línea, es decir, eliminar los denominadores. Para eso, simplemente encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería a cuadrado, b cuadrado. Si multiplican por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son a cuadrado, b cuadrado, toda la ecuación vamos a tener lo siguiente. Cuando multiplique por el primer término, se me va a anular el a cuadrado con el a cuadrado de abajo y nos va a quedar b cuadrado por x cuadrado. B cuadrado, x cuadrado. Luego, cuando multiplique por el segundo término, se nos va a anular el b al cuadrado con el b al cuadrado. Y nos va a quedar a cuadrado por y al cuadrado, como tenemos aquí. Y finalmente, a cuadrado b cuadrado multiplica por 1 y nos queda a cuadrado b cuadrado. De aquí sabemos que a es igual a 2b, así que vamos a sustituirlo. Aquí tenemos a, pero a vale 2b. Aquí tenemos a, pero a es igual a 2b. Así que sustituimos y le vamos al cuadrado el 2b, y le vamos al cuadrado el 2b y nos queda de esta forma. Vean que en el último término tenemos 2b al cuadrado, es decir, 4b al cuadrado. Y este b al cuadrado, al multiplicar con este b al cuadrado, se convierte en b a la 4. Sabemos que esta elipse pasa por este punto. Por lo tanto, conocemos valor x y valor y que satisface esta ecuación. Vamos a sustituirlo. Tendríamos x al cuadrado, la x vale raíz de 7 sobre 2, y y al cuadrado. La y al cuadrado sería 3 al cuadrado, que es 9. Por aquí tendríamos raíz de 7 al cuadrado, que es 7, sobre 2 al cuadrado, que es 4. Por acá tendríamos 4 multiplicado por 9, sería 36. Nos quedaría 36b al cuadrado. Pueden notar que aquí lo que tenemos es una ecuación de una sola incógnita. La incógnita es b. Esto que tenemos aquí son términos semejantes. Tenemos 7 cuartos de b al cuadrado más 36b al cuadrado, lo cual es igual a 151 sobre 4b al cuadrado. Tenemos factor común b al cuadrado en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Si este b al cuadrado de la izquierda pasa a dividir al miembro derecho de la ecuación, se van a simplificar y nos va a quedar solamente b al cuadrado. Como me interesa saber cuál es el valor de b al cuadrado, este 4 que está multiplicándolo pasa a dividir al miembro izquierdo y obtengo que b al cuadrado vale 151 sobre 16. Ahora que conozco cuánto vale b al cuadrado, puedo utilizar esta ecuación para encontrar el valor de a. De manera que tendría que a al cuadrado es igual a 4b al cuadrado. Esto gracias a que he elevado al cuadrado a ambos miembros de la ecuación. He elevado al cuadrado la a
y e elevado al cuadrado 2b. De manera que la ecuación se me convierte en esto. Conozco cuánto vale b al cuadrado, así que sustituyo su valor en esta ecuación, quedándome de esta forma. Puedo simplificar el 4 con el 16, tienen cuarta de 4 1 y cuarta de 16 4. De manera que encuentro que el valor de a al cuadrado es 151 sobre 4. Ahora que tengo los valores de a al cuadrado y b al cuadrado, puedo sustituirlos en esta ecuación para encontrar la ecuación de la elipse. Como estamos dividiendo por fracciones, equivale a multiplicar por la inversa de estas fracciones, quedándonos de esta forma. Vean que todas las respuestas son expresiones de una sola línea. Para deshacerme de los denominadores que son iguales, 151, multiplico toda la ecuación por 151. De manera que al multiplicar acá, se me va a anular el 151 del denominador. Luego al multiplicar acá, se me va a anular el 151. Y luego 151 por 1 me da 151, quedándome de esta forma. Y la respuesta sería el inciso D. Pasamos al ejercicio 28. Calcule la longitud del segmento determinado por la recta secante 4x menos 3y igual a menos 12. Secante a la elipse 16x cuadrado más 9y al cuadrado igual a 144. Si me dicen que esta recta es secante a la elipse, quiere decir que tenemos una elipse, algo así, y que una recta la intersecta en dos puntos. Eso quiere decir que es secante, que la corta en dos puntos. Además de eso, si la intercepta, sabemos que vamos a formar un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones para encontrar cuáles son los valores x, y de esos puntos donde se interceptan. Así que para solucionar ese sistema de ecuaciones voy a despejar una variable de acá y la voy a sustituir en otra ecuación. El método de sustitución para resolver sistema de ecuaciones. Voy a despejar la variable x, de manera que tendría que 4x es igual a menos 12 y el menos 3y, que era negativo, pasa a positivo. Ahora el 4 que está multiplicando a la x pasa a dividir. Este sería entonces el valor de x. Y este valor de x lo voy a sustituir en la ecuación de la elipse. Podemos ordenar acá el numerador, dejando el 3y primero, 3y menos 12 nos quedaría. Y ese sería el valor de x. Ese sería el valor de la x que vamos a sustituir en la ecuación de la elipse. De manera que al sustituirlo vamos a tener lo siguiente. Vamos paso a paso. Tenemos 16 por x al cuadrado. Pero la x es esto que tenemos aquí. 16x al cuadrado más 9y al cuadrado igual a 144. Si elevamos al cuadrado este cociente, esta fracción, al elevar al cuadrado el 4 tendremos 16, quedándonos de esta manera. Y acá podemos simplificar 16 con 16. De manera que no nos quedaría con denominador 16. Se anularían los 16. Aquí en el numerador tenemos el cuadrado de una diferencia, que se desarrolla como la primera cantidad al cuadrado, menos el doble de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Lo desarrollamos y nos queda de esta manera. Vamos a reducir términos semejantes. Tenemos 9y al cuadrado más 9y al cuadrado. Eso es 18y al cuadrado. También tenemos 144, 144. Si este 144 lo pasamos hacia acá, va a venir a restar. Por lo tanto, se van a anular. Y nos va a quedar de esta forma. Una vez sumados los y al cuadrado, tenemos 18y al cuadrado menos 72y. Acá podemos darnos cuenta que tanto el 18, o más bien el 72, es múltiplo de 18. Así que podemos dividir toda la ecuación por 18. Aquí tendríamos 18 entre 18, se va a anular. Y 72 entre 18, que nos da igual a 4. Así que nos queda de esta manera, simplificada la expresión. Sacamos factor común y,
Nos queda y por y menos 4. Y acá se nos dice que y por y menos 4 es igual a 0. Así que tenemos que o la y vale 0 o la y menos 4 vale 0. Despejamos la y obtenemos los valores de y. Y igual a 4 y y igual a 0. Voy a hacer una pausa para recordarles esta parte por si acaso la han olvidado. Aquí tenemos dos números multiplicándose y al multiplicarse nos dan a 0. De manera que o el primero vale 0, ya que tendríamos 0 por y menos 4, o el segundo es el que vale 0. Cualquiera de estas dos maneras haría que se nos dé 0. O ambos valen 0, ya que 0 por 0 igual a 0. Siguiendo esa lógica, entonces igualamos a 0 cada valor, cada término. Tendríamos que la y vale 0 o que la y menos 4 vale 0. Y este menos 4 que está restando, al pasarlo al otro lado pasa a sumar. Y obtenemos que y vale 4 o que y vale 0 como está acá. Ahora, utilizando la ecuación de la x que habíamos despejado, vamos a sustituir cada uno de los valores de y para encontrar los dos valores de x. Para el caso de y igual a 0 tenemos 3 por 0 menos 12 entre 4. Y para el caso de y igual a 4 tendríamos 3 por 4 menos 12 entre 4. Para el primer caso tendríamos menos 12 entre 4, que es menos 3. Y para el segundo tendríamos 12 menos 12, que es 0, dividido entre 4, que es 0. Así que los puntos serían menos 3,0 y 0,4. El ejercicio nos pide la longitud del segmento determinado por los puntos de intersección. Eso sería, vuelvo a hacer el gráfico, que tenemos una elipse, una recta secante y este punto de intersección con este punto de intersección. El ejercicio nos pide la longitud de este segmento. Y la longitud de ese segmento sería nada más y nada menos que la distancia que hay entre los dos puntos de intersección. Así que utilizando la ecuación de la distancia, para los puntos de intersección vamos a encontrar cuánto mide, cuál es la longitud de ese segmento. Voy a recordarles aquí de la aplicación de la ecuación de la distancia. x2 menos x1, aquí tenemos x2 menos x1 al cuadrado, luego más y2, que es 4, menos y1, que es 0, elevado también al cuadrado. Para el primer caso tendríamos 3 al cuadrado y para el segundo 4 al cuadrado, que serían 9 más 16, 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio 29. Si la excentricidad es 4/5 y la distancia focal 16, tenemos que hallar entonces la ecuación de la elipse con eje focal en el eje X. La distancia focal es 16 y recuerden que la distancia focal es 2c. De aquí el 2 pasa a dividir y sabemos que c vale 8. La ecuación de la excentricidad es c dividido entre a. Ya sabemos cuánto vale c y ya sabemos que la excentricidad es 4/5. Sustituimos los valores y vamos a despejar el valor de a. 5 por 8, 40. 40 entre 4, 10. Conocemos el valor de a y conocemos el valor de c. Nos hace falta el valor de b para poder determinar cuál es la ecuación de la elipse. Recuerden que la ecuación b al cuadrado igual a al cuadrado menos c al cuadrado es la que relaciona estos tres valores. Conocemos a y c, así que tendríamos que b al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es 100, menos 8 al cuadrado, que es 64. Por lo que b al cuadrado es 36. Ya que conozco a al cuadrado y b al cuadrado, y sé que el eje focal es en el eje X, puedo encontrar la ecuación de la elipse. Si dicen que el eje focal en el eje X, quiere decir que los focos se encuentran sobre el eje X. Y recuerden que los focos también se encuentran en el eje mayor,
Por lo tanto, diríamos que el eje mayor se encuentra en el eje X. Y la ecuación de la elipse sería esta. El eje mayor se encontraría con X. Sustituimos los valores de a al cuadrado y de b al cuadrado y obtenemos la ecuación que buscábamos. La respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio 30. Se nos da la ecuación de una elipse y se nos pide que encontremos la excentricidad. Recuerden que en la ecuación de la elipse está igualada a 1 y aquí la tenemos igualada a 8. Por lo tanto necesitamos convertir este 8 en 1. Para eso dividimos entre 8, ya que 8 entre 8 nos va a dar 1 aquí. Al dividir toda la ecuación entre 8, acá tendríamos 2x cuadrado entre 8 y acá tendríamos 4y al cuadrado entre 8. Simplificamos para cada caso y la ecuación nos queda de esta forma. Ahora, el mayor de los denominadores es siempre a al cuadrado y el otro es b al cuadrado. Y podemos encontrar el valor de c al cuadrado utilizando esto, utilizando la ecuación que los relaciona. Vamos a despejar c y luego sustituir los valores de a al cuadrado y b al cuadrado, de manera que c al cuadrado es igual a 2. Extraemos raíz cuadrada de ambos miembros y obtenemos que c es igual a la raíz cuadrada de 2. La excentricidad es igual a c dividido entre a. Conocemos el valor de c y de a, sustituimos y obtenemos que la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 31. Se nos pide que determinemos la ecuación de la elipse que pasa por el punto 3,2 raíz de 3 con vértice correspondiente al eje menor 0,4. Recuerden los vértices, las ecuaciones de los vértices. Teníamos que 1 para la elipse horizontal era la forma h, k más menos b, y para la elipse vertical era la forma h más menos b, k. Teniendo en cuenta todas las respuestas que tenemos aquí, nos damos cuenta que se trata nuevamente de una elipse con centro en el origen. Por lo tanto, tanto h como k valen 0. Y nos quedan de esta forma, nos quedarían de esta forma ambas ecuaciones, o ambos valores del eje menor. De aquí podríamos descartar si es una elipse vertical o una horizontal. Vean en el segundo caso, h más menos b corresponde con 0 y k corresponde con 4. Si k corresponde por 4 o con 4, significaría que la elipse no es con centro en el origen, no es con centro en 0,0. Y si vemos todas las respuestas, se trata de una elipse con centro en el origen. Por lo tanto, no puede ser este caso. Y nos quedamos con el primer caso. De este primer caso, sabemos que esta ecuación, que este vértice corresponde a un vértice, corresponde con el vértice de un eje menor de una elipse que es horizontal. Por lo tanto, estamos en el caso de una elipse horizontal. De aquí podríamos deducir, ya que la k vale 0, podríamos deducir que la b es 4. Como sabemos que se trata de una elipse horizontal, entonces la ecuación es en la que a al cuadrado está con la x al cuadrado. El denominador más grande, la a al cuadrado, está con la x al cuadrado. Conocemos el valor de b, podemos saber cuánto vale b al cuadrado, y conocemos un punto por el que pasa esta elipse, un punto x, y. Por lo tanto, podríamos sustituir el valor de x, el valor de y y el valor de b para encontrar el valor de a al cuadrado. Sustituimos entonces y nos queda de esta forma. X al cuadrado sería 3 al cuadrado, y al cuadrado sería 2 raíz de 3 al cuadrado, que sería 4 por 3, que es 12. B al cuadrado sería 4 al cuadrado, que es 16. Podemos simplificar el 12 con el 16, nos da 3 cuartos, y este 3 cuartos pasa a restar al miembro derecho de la ecuación. Despejamos de aquí el valor de a al cuadrado. Ya que conocemos el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado, podemos encontrar la ecuación de la elipse simplemente sustituyendo en la ecuación que tenemos por aquí, quedándonos de esta forma.
por lo que la respuesta sería el inciso C. Pasamos al ejercicio 32. Este ejercicio involucra la definición del elipse. Les mencionaba que el elipse es el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen con la condición de que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante que representamos como 2a. Voy a dibujar por acá el elipse. No ha quedado horizontal, no pongan mente a eso. Tenemos aquí un punto, un foco, y aquí otro foco. Y aquí tenemos un punto P. Veamos lo que dice el ejercicio en la parte final. Dice que tenemos el foco 0,2 y el foco 0,-2 y un punto cualquiera que forma parte del elipse x, y. Luego dice punto cualquiera del elipse con pf1 más pf2, es decir, la distancia que hay desde P hasta el foco 1 más la distancia que hay desde P hasta el foco 2. Y dice que la suma de estas distancias es 10. De la teoría sabemos que la suma de las distancias que hay desde un punto hasta los focos es igual a 2a. Por lo tanto, este 10 es 2a. Y de aquí podemos averiguar el valor de a. El 2 pasa a dividir y obtenemos que a vale 5. Conocemos que los focos de una elipse tienen la siguiente ecuación: 0, más menos c. Esto en el caso de la elipse que es vertical y que su centro está en el origen, ya que realmente los focos de una elipse tienen las siguientes ecuaciones. Para una elipse horizontal tenemos h más menos c, k. Y para una elipse vertical tenemos h, k más menos c. Sin embargo, como todas estas elipses tienen centro en el origen, sabemos que k vale 0, h vale 0. Así que estas ecuaciones nos quedan reducidas a la siguiente forma: más menos c, 0, y para la elipse vertical 0, más menos c. Obviamente que no puede ser el caso de la horizontal, porque si vemos aquí el valor el valor de x, el valor de c, estaríamos diciendo que c vale 0 y c es la distancia focal. No podemos decir que en una elipse la distancia focal es 0 o el semieje focal es 0. Por lo tanto, es desde aquí que nos quedamos con la ecuación 2, que es la que estoy utilizando aquí. Utilizando esta ecuación y viendo los focos que nos dan aquí, vemos que tenemos más y menos 2. Por lo tanto, c vale 2. Como conozco el valor de a y el valor de c, puedo utilizar la ecuación que los relaciona con b para encontrar el valor de b al cuadrado. 25 menos 4 es 21, por lo que obtengo que b al cuadrado es 21. Ya conozco el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado, por lo que puedo encontrar la ecuación de la elipse. Se trata de una elipse vertical, ya que vimos que los focos se encuentran paralelos al eje y o sobre el eje y por lo tanto la a al cuadrado se encuentra con y. Elipse vertical. Sustituimos los valores de a cuadrado y b al cuadrado y encontramos que la respuesta es el inciso C. Este sería el último ejercicio acerca de elipse. Vamos a pasar a ver un poco de teoría acerca de la hipérbola. Al igual que con la elipse, vamos a encontrar dos tipos de hipérbola, la horizontal y la vertical. He adjuntado también una gráfica de una hipérbola horizontal junto con la ecuación de esta hipérbola, para poder señalar cada uno de los elementos que la componen. La ecuación de la hipérbola horizontal es la que les muestro ahora. Tiene el centro en el punto h, k. Aquí pueden identificar dónde se encuentra h y dónde se encuentra k. La primera diferencia que deben notar respecto a la ecuación de una elipse es que en el caso de la elipse todos los elementos eran positivos. La primera fracción, la segunda fracción y estaban igualados a 1 positivo. En el caso de la hipérbola no es así. Tenemos aquí
un elemento que es negativo. Esto nos va a servir para identificar cuál es la orientación de la hipérbola, si es horizontal o si es vertical. Y esto es debido a que la que sea positiva, la fracción que sea positiva, va a contener a la variable que nos indica cuál es la orientación. En este caso la fracción positiva contiene a x, por lo tanto la orientación de la hipérbola es horizontal. En el caso que veremos después van a notar que la fracción positiva contiene a y por lo tanto es una hipérbola vertical. Otra diferencia sería en que los valores a al cuadrado y b al cuadrado, la a al cuadrado no siempre es mayor que la b al cuadrado. A veces la b resulta ser mayor que la a. El signo negativo en la ecuación de la hipérbola surge debido a que la definición de la hipérbola nos dice que la diferencia de las distancias que hay desde los focos hasta un punto en la hipérbola, la diferencia entre estas dos distancias es igual a una constante 2a. En el caso de la elipse, recuerden que se trataba de la suma de las distancias. En este caso es la diferencia de las distancias. No les he señalado cada uno de los elementos que tiene esta gráfica. Las líneas de color negro, las líneas curvas de color negro que abren hacia la derecha y hacia la izquierda, son en sí la ecuación de la hipérbola. Son en sí la gráfica de la hipérbola. La línea que les señalo de color amarillo es el eje conjugado, también conocido como eje focal, ya que es el eje que pasa por los focos. Y las líneas de color rojo simplemente eran líneas auxiliares que estaba utilizando para describirles cuál era la definición de la hipérbola. Las líneas de color azul se conocen como asíntotas de la hipérbola. Estas son líneas que se extienden hasta el infinito, a las cuales la hipérbola se va acercando cada vez más, aunque nunca llega a tocarla. Pueden notar que la hipérbola contiene dos asíntotas. Para determinar los vértices de la asíntota solamente tenemos dos vértices, son los puntos que les señalo en verde y se calculan como h más menos a, k. Al igual que en el caso de la elipse que tenía centro en el origen, cuando se trata de una hipérbola con centro en el origen, la ecuación se simplifica, ya que h vale 0 y k vale 0. De manera que la ecuación de una hipérbola horizontal quedaría simplemente como x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. El punto de los vértices también se simplifica, ya que la h valdría 0 y la k también valdría 0. Así que los vértices serían en el punto más menos a, 0. Los focos, al igual que la elipse, contiene dos focos y se encuentran en los puntos h más menos c, k. Nuevamente, cuando la hipérbola tiene centro en el origen, h vale 0 y k vale 0. Así que los focos estarían en más menos c, 0. La ecuación que relaciona los valores a, b y c es la que les muestro ahora. Les mencionaba que la línea amarilla se conoce como eje focal o eje conjugado. Este eje tiene una longitud de 2a. No he señalado en el gráfico el otro eje que contiene una hipérbola, el eje transverso o no focal, que tiene una longitud de 2b. Y partiendo del centro es perpendicular al eje focal, quedándonos más o menos de esta manera, donde esta distancia sería b y esta distancia también sería b. La distancia focal es igual a 2c, igual que en el caso de la elipse. Las asíntotas para una hipérbola horizontal tienen la ecuación y menos k igual a más menos b sobre a por x menos h. Nuevamente, cuando el centro es en el origen, esta ecuación se simplifica, ya que la k valdría 0 y la h valdría 0. De manera que la ecuación sería simplemente y igual a más menos b sobre a por x. El signo más menos b sobre a por x es debido a que contamos con dos asíntotas. Una le va a corresponder el signo positivo y la otra le va a corresponder el signo negativo a la fracción. El lado recto se calcula también
como 2b al cuadrado entre a. Y es una línea perpendicular al eje conjugado que pasa por el foco. La excentricidad de una hipérbola es igual a c sobre a. En el caso de la hipérbola, la excentricidad es mayor que 1, ya que en este caso c es mayor que a, ya que a es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice y c es la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Aquí podríamos ver entonces que a es más pequeño que c. Al dividir c entre una cantidad más pequeña, nos va a dar un número mayor que 1. Pasamos a ver el caso de la hipérbola vertical. Nuevamente adjuntando el gráfico con su respectiva ecuación. Vean en este caso que las líneas de la hipérbola, que son las líneas negras, tienen orientación vertical. Una abre hacia arriba, una abre hacia abajo. En el caso anterior, una abría a la derecha y una a la izquierda, cuando se trataba de la hipérbola horizontal. La ecuación de una hipérbola vertical tiene la forma que les muestro ahora. Vean que ahora la fracción positiva es la que contiene a y eso nos indica que la hipérbola es vertical. El centro sigue siendo en el punto h, k. Los vértices son ahora en el punto h, k más menos a. Y les recuerdo que cuando el centro es en el punto 0, 0, la ecuación se simplifica, quedándonos aquí y al cuadrado sobre a al cuadrado. Y por aquí simplemente nos quedaría x al cuadrado entre b al cuadrado. Para el caso del vértice, lo tendríamos en el punto 0, más menos a. Los focos están en el punto h, k más menos c. Pero cuando la hipérbola tiene centro en el origen, esto se simplifica. Y los focos estarían en el punto 0, más menos c. La ecuación que relaciona estos valores sigue siendo la misma. La longitud del eje conjugado focal sigue siendo 2a y la del eje transverso o no focal 2b. La distancia focal sigue siendo 2c. Las asíntotas en este caso son de la forma y menos k igual a más menos a sobre b por x menos h. En esta ecuación de las asíntotas deben de notar que la diferencia que tienen respecto a las asíntotas de una hipérbola horizontal se encuentra en la fracción. En la hipérbola horizontal la fracción es b sobre a. En la hipérbola vertical la fracción es a sobre b. Y al igual que antes, cuando el centro es en el origen, la ecuación se simplifica, ya que h y k valen 0. Y nos queda simplemente y igual a más menos a sobre b por x. El lado recto sigue siendo 2b al cuadrado entre a y la excentricidad c sobre a. Dada toda esta teoría entonces acerca de las cónicas, concretamente acerca de la hipérbola, ya podemos pasar a resolver los ejercicios sin ningún problema. Pasamos entonces al ejercicio 33, donde se nos dice: las coordenadas de los vértices de una hipérbola son 0, más menos 11 y su foco 0, más menos 12. Entonces su ecuación es, para esto debemos notar la ecuación que nos dan de los vértices, que tienen la forma 0, más menos a, de donde deducimos que a vale 11. Y la ecuación de los focos 0, más menos c, de donde deducimos que c vale 12. Recuerden que para esta guía estamos viendo simplemente hipérbolas que tienen centro en el origen. Recuerden cómo se simplificaban las ecuaciones que nos indicaban las ubicaciones de los vértices y las ubicaciones de los focos. Pueden regresar y revisar la teoría nuevamente, anotar en un papel cómo se simplifican las ecuaciones e ir comparándolas durante la realización de los ejercicios para que lo comprendan de mejor manera. Dado que tenemos el valor de a y tenemos el valor de c, podemos utilizar la ecuación que les mostré antes, que los relaciona, para encontrar el valor de b al cuadrado. De manera que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. C al cuadrado sería 144 y a al cuadrado 121. B al cuadrado sería entonces 23. Ya que conocemos los valores de a al cuadrado y b al cuadrado,
ya podríamos encontrar la ecuación que buscamos. Sin embargo, nos falta decidir o indicar si se trata de una elipse, si se trata de una hipérbola vertical o una horizontal. Y para eso el razonamiento sería el siguiente. Rápidamente podemos plantear los ejes del plano cartesiano y pensar en la ubicación de los focos. Dice que los focos están en 0 para X y más menos 12 para Y. Es decir, 12 por aquí y menos 12 por aquí. Recuerden que si unimos los dos focos, lo que obtenemos es el eje transverso o eje focal. La ubicación del eje focal nos va a indicar si se trata de una hipérbola vertical o horizontal. Como se encuentra en el eje Y, se trata de una hipérbola vertical. Por lo tanto, vamos a citar la ecuación de una hipérbola vertical, que es aquella donde la fracción positiva contiene a y al cuadrado. Algo que no mencioné durante la teoría y que ahora puedo mencionar es que los valores de a al cuadrado y de b al cuadrado no se intercambian de fracción. La a al cuadrado está siempre primero y la b al cuadrado después. En el caso de la elipse sí podían cambiar. La a al cuadrado podría estar como denominador de la y al cuadrado en la segunda fracción. En este caso no cambian. Lo que cambia es la ubicación de la y o la x. Siendo la y positiva, normalmente la vamos a acomodar primero, la fracción primero, y la negativa después. Como conocemos entonces los valores de a al cuadrado y b al cuadrado, simplemente sustituimos y obtenemos que la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 34. Se nos pide que encontremos los focos de la hipérbola, nos dan la ecuación. Vemos que aquí está igualado a 36 y recordemos de la teoría que la ecuación de la hipérbola, al igual que la elipse, está igualado a 1. ¿Cómo hacemos para convertir este 36 en 1? Dividimos toda la ecuación por 36, ya que 36 entre 36 es 1. Al dividir entre 36 toda la ecuación, aquí vamos a tener x al cuadrado sobre 36. Y por aquí vamos a tener 36y al cuadrado sobre 36. Simplificamos y nos quedará de esta forma. ¿Cuál de las fracciones es aquí la positiva? La que contiene a la x al cuadrado. Esto nos da a entender que se trata de una hipérbola horizontal. Recuerden que el denominador de la primera fracción es la a al cuadrado. Y el denominador de la segunda es la b al cuadrado. Por lo tanto, de aquí sabemos que a al cuadrado es 36 y b al cuadrado es 1. Recuerden que la ubicación de los focos está en dependencia del valor de c. Así que necesitamos calcular el valor de c utilizando la ecuación que relaciona estas tres letras. Despejamos el valor de c, sustituimos los valores de a cuadrado y b al cuadrado y obtenemos que c al cuadrado es igual a 37. Por lo tanto, c es igual a la raíz de 37. Los focos para una hipérbola horizontal tienen la ecuación de esta manera, más menos c, 0. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio 35. La ecuación de la hipérbola de centro en el origen, eje transverso de longitud 12, eje transverso sobre el eje X y que pasa por el punto 8,14 es... En este ejercicio me da la impresión de que hay un error. Si no me falla la memoria, de todas estas ecuaciones que nos dan como posibles respuestas, la única hipérbola que pasa por ese punto, por el punto 8,14, es la que tenemos aquí, la segunda respuesta. Sin embargo, se nos dice que la longitud del eje transverso, recuerden que el eje transverso es 2b, es igual a 12. Y luego eso nos dice que el eje transverso se encuentra sobre el eje X. Es decir, vamos a plantear aquí en el plano cartesiano para que lo visualicemos mejor. Se nos dice que el eje transverso o no focal se encuentra sobre el eje X. Se nos dice que la longitud del eje transverso es 12, de manera que tenemos que 2b es igual a 12. Por lo tanto, b vale 6. Y como el eje transverso está sobre el eje X, entonces tendríamos
que desde el centro a este punto tenemos menos 6 y del centro a este punto tenemos 6. Y ese es el eje transverso, 12 unidades de longitud. Pero si el eje transverso se encuentra sobre el eje X, eso significa que el eje conjugado o focal se encuentra sobre el eje Y y que por lo tanto se trataría de una hipérbola vertical. Sin embargo, esta respuesta, que sería la única ecuación de hipérbola que pasa por este punto, es una hipérbola horizontal, ya que vemos que la fracción positiva se encuentra con la x al cuadrado y por lo tanto considero que ahí habría un error en el ejercicio. Lo voy a resolver tal y como lo dice, tal y como lo describen en el enunciado. Así que luego tendríamos que la ecuación es de esta forma. Esta es la ecuación de una hipérbola vertical, que es a la que se refiere el enunciado, ya que el eje transverso se encuentra sobre el eje X, por lo tanto el eje focal o conjugado se encuentra en el eje Y. Es una hipérbola vertical. De aquí conozco el valor de b al cuadrado, ya que conozco b y conozco un valor x y un valor y, ya que conozco un punto por el que pasa esta hipérbola. Puedo sustituir estos tres valores de b, de x y de y para luego despejar el valor de a al cuadrado, que es lo que me hace falta para encontrar la ecuación. Puedo simplificar el 64 sobre 36 y pasarlo a sumar al miembro derecho. Luego de realizar la suma, tenemos que 196 sobre a al cuadrado es igual a 25 sobre 9. Despejamos el valor de a al cuadrado y obtenemos que a al cuadrado es 1764 sobre 25. Ahora que tengo el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado, puedo sustituir en la ecuación de la hipérbola vertical para obtener que la ecuación es esta. La ecuación que estamos buscando es esta. Me tomé la molestia de adjuntar la gráfica para mostrarles que cumple con las condiciones que nos da el ejercicio, para que no nos quede duda de que está bien resuelto. En caso de que tenga algún error, pues sería bueno que alguien en los comentarios me comentara qué fue lo que yo no pude interpretar de este ejercicio. Vemos entonces que esta hipérbola pasa por el punto 8,14. Aquí tenemos el punto 8,14. Las líneas azules son las líneas, son los trazos de la hipérbola, son la gráfica de la hipérbola. Ya que conozco los valores de a al cuadrado y de b al cuadrado, puedo utilizarlas para encontrar el valor de c al cuadrado y en sí el valor de c. Tendría entonces esta ecuación, sustituimos los valores de a cuadrado más b cuadrado, realizamos la suma y extraemos raíz cuadrada de ambos miembros, obteniendo que c es igual a 10.3227. Este cálculo lo he hecho para demostrar lo siguiente. Les mencionaba que tengo por aquí uno de los focos. Recuerden que los focos de una hipérbola vertical tienen la forma 0, más menos c. Así que c sería 10.32, que es el valor que hemos obtenido aquí. Para el caso negativo, menos c sería menos 10.32, que es lo que tenemos aquí en el otro foco. Por lo tanto, yo casi aseguraría que el problema está en el enunciado del ejercicio, que hubo algún error. Vamos a pasar al ejercicio 36. Tenemos que encontrar las asíntotas de la hipérbola, cuya ecuación es 4y al cuadrado menos 9x cuadrado igual a 36. Nuevamente igualado a 36. Queremos deshacernos de ese 36, dividimos todo por 36, de manera que aquí tendríamos 4 sobre 36 y aquí 9 sobre 36, que al simplificar nos va a quedar de esta forma. ¿Qué pregunta nos hacemos ahora? ¿Se trata de una hipérbola vertical o de una horizontal? Simplemente vemos el signo. La fracción positiva es la que contiene y al cuadrado, por lo tanto va a ser una hipérbola vertical.
Y la ecuación de las asíntotas de una hipérbola vertical es la que les muestro ahora. Pero recuerden que como nos encontramos con hipérbolas con centro en el origen, h y k valen 0 y por lo tanto se simplifica, quedándonos de esta forma. Aquí he sustituido los valores de a y b, que son 3 y 2 respectivamente. ¿Cómo los he conocido? Simplemente la a al cuadrado siempre se encuentra aquí. Si la a al cuadrado es 9, la raíz cuadrada de 9, que sería a, es 3. Y la raíz cuadrada de 4 sería b, que es 2. Así que aquí tenemos a, que es 3, entre b, que es 2. 3 sobre 2. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso C. Antes de pasar al siguiente ejercicio, quiero mencionarles que también es respuesta correcta el inciso B, ya que lo único que habría que hacer es despejar. Si partimos de aquí y despejamos la x, este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Nos quedaría uno con positivo y uno con negativo, y esto igual a x. Así que x sería igual a más menos 2 sobre 3 por y, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto también sería una respuesta válida, una respuesta correcta. Pasamos al ejercicio 37. La ecuación de la hipérbola con focos en el eje x y asíntota y igual a más menos 3 séptimos de x. Ya se nos dice que la hipérbola tiene los focos en el eje x. Recuerden que los focos se encuentran en el eje conjugado o focal. Si los focos están en el eje x, se trata de una hipérbola horizontal. Por lo tanto, la ecuación de las asíntotas de una hipérbola horizontal es la que les muestro ahora. Como el vértice se encuentra en 0,0, se puede simplificar esta ecuación, quedándonos como y igual a más menos b sobre a por x. Si comparamos esto con la ecuación que nos da el ejercicio, podemos deducir que b vale 3 y que a vale 7. Y ya que tenemos a y b, podemos encontrar a cuadrado y b cuadrado y sustituir en la ecuación de la hipérbola. La ecuación de la hipérbola horizontal con centro en el origen es de esta forma. Sustituimos a cuadrado y b cuadrado y obtenemos la ecuación que estamos buscando. Sin embargo, vean que ninguna de las respuestas coincide, y esto se debe a que son expresiones de una sola línea. ¿Cómo podemos hacer para deshacernos de los denominadores? Multiplicando por el mínimo común denominador. O simplemente multiplicamos toda la ecuación por ambos denominadores. De manera que al multiplicar por la primera fracción se va a anular el 49 con el 49. Aquí es 49. Luego al multiplicar con la segunda se va a anular el 9 con el 9. Y finalmente al multiplicar con 1 simplemente vamos a tener 49 por 9, que es 441. De manera que la ecuación nos va a quedar de esta forma. Y la respuesta sería el inciso A. Tal vez piensen que los signos no coinciden, pero es que fíjense bien en esto, porque en el examen pueden ponerles esta trampa. Vean que aquí el 441 es negativo. Y en la ecuación de la hipérbola siempre está igualado a 1 positivo. Por eso aquí lo tenemos positivo. Si multiplicáramos esta ecuación por menos 1, se cambiarían todos los signos y nos quedaría menos 9x cuadrado más 49y al cuadrado menos 441, que son los signos que tenemos aquí, quedándonos 49y al cuadrado menos 9x cuadrado igual a menos 441. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Pasamos al ejercicio 38. Tenemos que la ecuación de la hipérbola, cuyos focos son 0,13 y 0, menos 13, y un punto x, y, que es un punto cualquiera de la hipérbola, y se nos da aquí esta ecuación, donde se nos dice que la diferencia de las distancias que hay desde un punto con el foco
y ese mismo punto con el otro foco es 24. Resulta que esta es la definición de la hipérbola. Y recuerden que esa diferencia es igual a 2a. Por lo tanto, 2a es igual a 24. Y de aquí sabemos que a vale 2. Recuerden que la ecuación de los focos tiene la siguiente forma: 0, más menos c, cuando se trata de una hipérbola que es vertical. Si comparamos con los valores que nos da el ejercicio, 0, más menos 13, deducimos que c vale 13. Ya que conozco a y conozco c, puedo utilizar la ecuación b al cuadrado igual a c al cuadrado. Puedo utilizar esta ecuación para encontrar el valor de b al cuadrado. Sustituyendo entonces c al cuadrado, 169, y a al cuadrado, 144. De donde obtendría que b al cuadrado vale 25. Ya que conozco el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado, y que gracias a la forma que tienen los focos, sé que los focos están en el eje Y, entonces me doy cuenta que se trata de una hipérbola vertical. Por lo tanto, la ecuación es esta. Sustituyo los valores de a cuadrado y b cuadrado y obtengo la ecuación que estoy buscando. Nuevamente podemos ver que se encuentra en una expresión de una sola línea. Por lo tanto, va a ser necesario multiplicar toda la ecuación por 144 y 25. De manera que al multiplicar por la primera fracción se va a anular el 144 con el 144 y nos va a quedar solo 25 por y al cuadrado. Luego al multiplicar por la segunda fracción se va a anular el 25 con el 25 y solo nos va a quedar 144 por x al cuadrado. Y finalmente al multiplicar por 1, 144 por 25 es igual a 3600, con lo que tendríamos la ecuación que estamos buscando y la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio 39. Determina la ecuación de la hipérbola que pasa por los puntos 3, -2 y 7,6. Además, sus focos se ubican sobre el eje X. Si sus focos se ubican sobre el eje X, quiere decir que el eje focal se encuentra sobre el eje X, o más bien que es el eje X, y que por lo tanto se trata de una hipérbola horizontal. Como esta hipérbola pasa por estos puntos, quiere decir que cada uno de estos puntos satisface a esa ecuación de la hipérbola. La hipérbola es horizontal, así que la ecuación tiene esta forma. Así que puedo sustituir el valor de x y el valor de y de cada punto para formar una ecuación en términos de a cuadrado b cuadrado. Formaría dos ecuaciones en términos de a cuadrado b cuadrado. Resolvería el sistema de ecuaciones para encontrar el valor de a cuadrado y de b cuadrado y luego encontrar así la ecuación de la hipérbola. Voy a realizarlo para que se entienda mejor. Antes que nada, de los ejercicios anteriores aprendimos que para expresarlos como una ecuación de una sola línea siempre multiplicábamos por el producto de los denominadores, a cuadrado por b cuadrado. De manera que aquí lo vamos a hacer de una vez. Vamos a multiplicar toda la ecuación por a cuadrado b cuadrado y nos va a quedar de esta forma. Vamos a sustituir los valores de x y de y del primer punto y nos va a quedar esta ecuación. Y ahora cuando sustituimos los valores de x y de y del segundo punto, se nos forma esta otra ecuación, creándonos un sistema de ecuaciones que al solucionarlo nos permitirá encontrar el valor de a al cuadrado y de b al cuadrado. Veo que aquí tengo 4 y aquí tengo 36. Para igualar estos coeficientes me hace falta multiplicar por 9 este 4, ya que 9 por 4 es 36. Así que utilizando el método de reducción para resolver el sistema de ecuación, la operación sería la siguiente: 9 veces la ecuación 1 menos la ecuación 2. 9 veces la ecuación 1 es multiplicar por 9 toda la ecuación 1, nos va a quedar de esta forma. Y luego menos la ecuación 2, este menos le va a cambiar el signo a todos los términos de la ecuación 2, quedándonos de esta forma, con lo que podemos eliminar la variable a al cuadrado.
81 menos 49 nos va a quedar como 32b al cuadrado. Y 9a cuadrado b cuadrado menos 1a cuadrado b cuadrado nos queda como 8a cuadrado b cuadrado. Este b al cuadrado que tenemos aquí multiplicando, al pasarlo al otro miembro de la ecuación, va a pasar a dividir y se va a anular con el que tenemos por acá. De manera que nos va a quedar que 32 es igual a 8a al cuadrado. El 8 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que 4 es igual a al cuadrado. Ahora que conocemos el valor de a al cuadrado, podemos sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones para encontrar el valor de b al cuadrado. Sustituyendo en la primera vamos a tener 4 por a al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Pasamos el 16 al miembro derecho de la ecuación y el 4b al cuadrado al miembro izquierdo. De manera que agrupamos las b al cuadrado. Tenemos 9b al cuadrado menos 4b al cuadrado, 5b al cuadrado. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que b al cuadrado es igual a 16 quintos. Ya que conocemos el valor de a cuadrado y b cuadrado, podemos sustituir en la ecuación de la hipérbola horizontal y nos va a quedar de esta forma. Aquí lo que he hecho es que directamente sustituí en esta ecuación. Vean que aquí tenemos b al cuadrado por x al cuadrado. b al cuadrado es esto. Y por aquí tendríamos a al cuadrado por y al cuadrado. Y aquí tendríamos a cuadrado por b cuadrado. Para deshacernos de los denominadores, en este caso 5, multiplicamos toda la ecuación por 5 y nos va a quedar de esta forma. Por lo que la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio final de geometría analítica, donde tenemos que calcular los puntos de intersección de la recta 2x menos 9y más 12 igual a 0 con las asíntotas de la hipérbola 4x cuadrado menos 9y al cuadrado igual a 36. De esta ecuación que nos dan, podemos ver que el valor positivo se encuentra con la x al cuadrado. La x al cuadrado es positiva. Por lo tanto, se trataría de una hipérbola horizontal. Y las ecuaciones de las asíntotas de una hipérbola horizontal son de esta forma. Cuando el centro es en el origen, claro. Al dividir entre 36 toda la ecuación, nos va a quedar algo así, algo de esta forma. Aquí 36 entre 36 nos va a quedar igual a 1. Por aquí vamos a simplificar el 9 con el 36, nos va a quedar 4 en el denominador. Y por aquí al simplificar el 4 con el 36 nos va a quedar 9 en el denominador. El denominador que encontramos con la x al cuadrado es la a al cuadrado. A al cuadrado sería 9. Por lo tanto, a sería 3. B al cuadrado sería 4. Por lo tanto, b sería 2. La ecuación de las asíntotas de una hipérbola horizontal es de la forma más menos b sobre a por x. Conozco el valor de b, conozco el valor de a, simplemente sustituyo. B vale 2, a vale 3 y ya tengo la ecuación de las asíntotas. Para encontrar los puntos de intersección de estas asíntotas con la recta, simplemente debo formar un sistema de ecuaciones de cada una de estas asíntotas con la recta. Vean que tenemos una asíntota con el signo positivo y una con el negativo. Para el positivo vamos a tener lo siguiente. La asíntota sería 2/3 de x. Acá prácticamente ya tenemos despejado el valor de y. Así que este valor de y lo podemos sustituir en la ecuación de la recta con la que se intercepta la asíntota. De manera que nos va a quedar de esta forma. Multiplicamos 9 con 2/3 y la ecuación nos queda de esta manera. Tenemos 2x menos 6x es igual a menos 4x. Y el 12 positivo lo movimos de manera que nos queda negativo. El menos 4 pasa a dividir y obtenemos que x vale 3. Sustituimos este valor de x en la ecuación de la asíntota para obtener el valor de y. Así que y sería 2/3 de x, pero x es 3, de manera que y sería igual a 2.
con lo que obtendríamos el punto de intersección 3,2. Ahora, para el caso de la asíntota con el signo negativo, nuevamente sustituimos este valor de y que tenemos despejado, en la ecuación de la recta con la que se intercepta la asíntota, quedándonos de esta forma. Tenemos menos 9 por menos 2 tercios, nos va a quedar acá. Luego 2x más 6x es igual a 8x. El 12, que era positivo, pasa a negativo al miembro derecho. El 8 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que nos queda que x es igual a menos 3 medios. Sustituimos este valor de 3 medios en la ecuación de la y para saber cuánto vale y. Menos 2 tercios por menos 3 medios es igual a 1. De manera que el punto de intersección es menos 1.5,1. Por lo que la respuesta sería el inciso C. Finalmente llegamos al final de un largo video acerca de geometría analítica. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.